Este es el primer video correspondiente al tema Introducción. El mismo complementa, pero no sustituye a la lectura del fascículo de teoría correspondiente. En los minutos que siguen se comentarán brevemente las ventajas, desventajas y usos del hormigón estructural. El siglo XIX fue escenario de numerosos incendios urbanos. Algunos de ellos devastaron grandes superficies con enormes costos en términos de vidas y bienes. Los entrepisos y las cubiertas de madera tuvieron un rol central en el origen y propagación de estos incendios. Veremos enseguida que el hormigón armado se constituye como una alternativa estructural mucho más robusta y segura frente a este tipo de eventos. En la mayoría de los textos se hace referencia a Joseph Monnier como el inventor del hormigón armado debido a su patente de 1867. Sin embargo, se registran usos de este material desde varios años antes. De hecho, en 1853, François Coignet, un fabricante de cemento, construyó este edificio enteramente en hormigón armado para promocionar el uso de su cemento. El siglo XIX fue un siglo plagado de patentes de todo tipo, y el hormigón armado no fue una excepción. En particular, en Francia se desarrollaron varias patentes, entre las que se destacaron las de François Hennebic. Hennebic promocionaba sus productos haciendo especial hincapié en la resistencia al fuego del hormigón armado. Dice su folleto: el hormigón armado, por la naturaleza de su construcción, es resistente al fuego. El material perecedero, el acero, está tan embebido en el hormigón que es imposible para él resultar afectado. Hennebic exageraba al decir que es imposible afectar al hormigón con un incendio. Si el tiempo de exposición es suficientemente largo y la carga de fuego suficientemente grande, el hormigón y a la larga las armaduras resultarán afectadas por el fuego. Sin duda que el hormigón resultará mucho más resistente frente a un incendio que una estructura de madera o que una estructura metálica no protegida. A diferencia de lo que ocurre con buena parte de las estructuras de hormigón afectadas por el fuego, las estructuras metálicas dañadas por un incendio no pueden ser reparadas y deben ser reemplazadas. Debido a que en estado fresco el hormigón puede amoldarse fácilmente a cualquier forma que impongan los encofrados, los españoles suelen decir que se trata de un material formáceo. En definitiva, la complejidad de la forma redundará en un encofrado y un trazado de armaduras más o menos complejos. Con el desarrollo de sistemas de encofrados industrializados, el encofrado de grandes superficies y de formas más o menos complejas se ha ido abaratando con el tiempo. La arquitectura ha sacado provecho de la libertad de formas que permite el uso del hormigón armado como material estructural. La diapositiva anterior y esta muestran a la Catedral de Brasilia, un claro ejemplo de una valorización estética de la estructura de hormigón armado. En el auditorio de Tenerife se aprecia un uso escultórico del hormigón estructural. En efecto, la lámina de la derecha, en forma de hoja, no cumple ninguna función más allá de su valor estético. Una de las grandes ventajas de las estructuras de acero sobre las de hormigón es su velocidad de construcción. La prefabricación ha hecho que el hormigón estructural pasara a competir en construcciones que anteriormente se hacían exclusivamente con esqueletos de acero. La prefabricación de puentes de hormigón comenzó a generalizarse a partir de mediados del siglo XX. En esta diapositiva se muestra el encofrado correspondiente a una dovela de un puente cajón. Las dovelas son luego llevadas al sitio de construcción y montadas en su posición definitiva mediante el uso de cables de postezado. La Ópera de Sídney es el primer empleo de hormigón prefabricado en formas curvas tan complejas. De hecho, uno de los problemas más complejos de resolver en este edificio fue la metodología constructiva de su cubierta.
No solamente los métodos constructivos para hormigón estructural evolucionaron a lo largo del tiempo. Hoy, gracias a los equipos de corte, doblado y soldadura manejados por control numérico, las estructuras metálicas pueden adoptar formas que hace algunas décadas resultaban prohibitivas por sus costos. Tal como ocurre con el hormigón estructural, el acero es a veces empleado en combinaciones en las que se hace difícil discernir si actúa como estructura o como escultura. Con el correr de los años, las fronteras que marcaban los usos más económicos de los materiales se han ido modificando. En esta diapositiva se observa una cubierta de hormigón armado inaugurada en 1960. 30 años después, cubiertas de similares características se construían utilizando tipologías estructurales totalmente novedosas. Existen usos en los que las estructuras de hormigón y acero no compiten. Los puentes colgantes, con una clara demanda de resistencia a tracción, son ejemplos en los que el acero pasa a ser un material excluyente. Como contrapartida, algunas tipologías de presas, como las presas en arco, marcan un extremo opuesto al anterior, en el que el uso del hormigón estructural es excluyente. En el medio se ubicarán estructuras para las que ambos materiales competirán, y el resultado dependerá de infinidad de factores, tales como los usos y costumbres, la disponibilidad de tecnologías y el costo relativo de la mano de obra frente al de los materiales. Algo más a favor del hormigón estructural. Bien proyectado y bien construido, el hormigón protege al acero de la corrosión, por lo que sus costos de mantenimiento son menores que los que corresponden a las estructuras de acero. A igualdad de otras condiciones, el hormigón estructural conduce elementos más pesados que el acero, complica el transporte y el montaje de elementos premoldeados y conduce, en general, a fundaciones más costosas. Salvo en el caso de estructuras premoldeadas, la construcción en hormigón es más lenta que en acero. La demolición de las estructuras de hormigón es más lenta y costosa y los residuos son más difíciles y caros de procesar. Como contrapartida, el acero siempre tiene un valor residual de venta. Todavía suele escucharse, frente a una construcción descuidada, que el hormigón armado es un material noble, por lo que esas desprolijidades no tendrán consecuencias. Esta afirmación es falsa y peligrosa. Si se siguen las prescripciones de los reglamentos, es de esperar que nuestras estructuras tengan una vida útil que variará entre unos 50 y unos 100 años, dependiendo de que se trate, por ejemplo, de estructuras para edificios o de estructuras para puentes respectivamente. Sin embargo, la vida útil real de una estructura dependerá del acierto que se haya tenido en su proyecto y construcción y en qué tan adecuado haya sido su mantenimiento. La fotografía muestra una falla estructural por corrosión originada en un recubrimiento deficiente. El viaducto de Hanshin falló durante el sismo de Kobe debido a detalles inadecuados en los empalmes de las armaduras de sus columnas. La magnitud del sismo no superó a la de diseño, por lo que se trata de un error de proyecto. En la fotografía se aprecia un avanzado estado de corrosión en las armaduras pertenecientes a una viga que presentó, desde su construcción, un espesor insuficiente de recubrimiento. El error pudo haber tenido su origen en una mala especificación, es decir, en el proyecto, o en la construcción. En cualquier caso, el mantenimiento ha resultado insuficiente, dado que podría haberse hecho algo para evitar que la corrosión avanzara hasta este punto. Recapitulando, el hormigón armado nació como competidor de la madera por su buen comportamiento frente a los incendios. El hormigón armado tiene un buen comportamiento frente a los incendios, pero no es inmune a ellos. Se trata de un material formáceo que da gran libertad de proyecto, tanto estructural como arquitectónico. Su alto valor de pH interno protege al acero de la corrosión, por lo que presenta bajos costos de mantenimiento. En general, da lugar a estructuras más pesadas que las de acero. Es más lento de construir y más costoso de demoler que el acero. La prefabricación ha mejorado su competitividad frente al acero. Existen usos excluyentes, tanto para el acero como para el hormigón armado,
donde estos materiales no compiten entre sí. Existen muchos casos en los que el acero y el hormigón compiten entre sí y el resultado dependerá, en buena medida, de las condiciones locales y de la velocidad de construcción requerida.